Hola, soy Beatriz Rodríguez, estudiante de educación inicial, y voy a hablar un poco sobre la biografía y teoría de Jean Le Bolch. Bueno, tenemos lo que es quién es Jean Le Bolch, sobre la psicocinética y el método psicocinético, la evolución psicomotriz y sobre el movimiento y el aprendizaje. En sí vamos a enfocarnos en lo que es la psicomotricidad. Bueno, ¿quién es Jean Le Bolch? Él nació un 28 de enero de 1924 y falleció el 27 de mayo del 2001. Eh, Él es francés y profesor de educación física. Estudió medicina, ginecología y psicología. Jean Le Bolch fue un profesor francés como de educación física. Él propuso el método psicocinético, en el cual busca desarrollar las capacidades motrices básicas y sentar lo que es las bases para otros aspectos como la educación a través de ejercicios. Le Bolch criticó la deportivización de la educación física por no considerar factores psicomotrices del movimiento. Él propuso que la evolución psicomotriz ocurre en tres etapas relacionadas al desarrollo del esquema corporal y acción. Eh, Jean Le Bolch en la psicomotricidad fue un destacado educador físico, médico, psicólogo francés, reconocido por desarrollar la teoría de la psicocinética, una propuesta innovadora en el ámbito de la educación física y la motricidad y la psicomotricidad. ¿Cuál es la teoría de Jean Le Bolch? Él pues nació en 1981. Jean Le Bolch en 1981 creó lo que es el organismo, dice, no es jamás un sistema en reposo, sino siempre el centro de una actividad. Lo que dice la necesidad de la acción es la necesidad misma de vivir. Jean Le Bolch en 1971 crea lo que es la ciencia del movimiento humano. Esto debe forjarse un método propio en función de su objetivo particular. La psicocinética. La psicocinética es una educación por el movimiento a través de los ejercicios que propone con las que se consigue un doble objetivo. Por ejemplo, perfeccionamiento de las capacidades motrices básicas y también lo que es sentar las bases para desarrollar otros aspectos de la educación. En el método psicocinético, Jean Le Bolch nos propone una educación física funcional, crítica, la la deportivización de la educación física que no tiene en cuenta los factores psicomotrices del movimiento. En la educación del movimiento hay dos nociones fundamentales, que es el esquema corporal y el esquema de acción. El esquema corporal es el conocimiento que tenemos de nuestro cuerpo, que en estático o en movimiento, en relación a sus partes y con el espacio de los objetos y de los demás. En el esquema de acción, este esquema de coordinación está basado en datos temporales, visuales y kinestésicos. Lo que es la evolución psicomotriz, la primera etapa, que es el cuerpo vivido, el ser yo, la primera etapa que va de los 0 a 3 añitos, nos dice que es el comportamiento motor mal controlado y obedece impulsos primarios. En la etapa del cuerpo percibido, lo que es la organización esquema corporal. En la segunda etapa es la discriminación perceptiva, que va de 3 a 7 años. Nos dice que es el desarrollo progresivo de la orientación del esquema corporal. Y en la etapa 3
el cuerpo operativo o función de las dos anteriores, eh, el cuerpo representado de 7 a 12 añitos, que dice que ahora surge la necesidad de adquirir la imagen del cuerpo en movimiento. Bueno, lo que es el movimiento. Jean Le Burch nos define como el dato inmediato que traduce el modo de reacción organizado de un cuerpo en el mundo y que éste se dividirá en funciones de dos criterios. Por ejemplo, en el de dos objetivos exteriores, que es lo que es la actividad, orientación y de investigación o acción transitiva dirigida al objeto. En función segunda, el segundo sería en función de su carácter expresivo, proyectando las sensaciones y emociones experimentadas por las personas. Bueno, aquí tenemos el aspecto transitivo del movimiento, la coordinación innata y adquirida, y también lo que es el movimiento como modo de expresión. ¿Qué es el aprendizaje? Que nos dice Jean Le Burch. Este debe dirigirse a un cuerpo propio, que mantenga intactas sus posibilidades de expresión. Esto depende del equilibrio de la persona, que también se divide en tres fases. El primero es el aprendizaje motor, dos problemas, la construcción de estereotipos motrices, abstrayendo variaciones individuales y también respuestas a situaciones generales y ajuste de estar estereotipas o situaciones reales vividas por el sujeto. La segunda es la internalización, que desempeña un papel fundamental que representa cierta conciencia de sí mismo en las relaciones con el mundo, semejantes a representación mental o a la concienciación. Como tercer, el factor temporal en el aprendizaje de las praxias. El cuerpo humano como estructura confiere al movimiento una unidad fruto de una globalidad de segmentos articulados. Dicha unidad en su ejecución es armonizada por referencias rítmicas, ritmo, organización o reestructuración de los fenómenos que se desarrollan en el tiempo. Y la imagen del cuerpo, aprendizaje de las praxias. Bueno, también tenemos 5 principios básicos que nos dice que la unidad cuerpo-mente, donde el niño aprende, se expresa y se desarrolla a través del cuerpo, y dice que no hay separación entre la actividad física y los procesos mentales. Todo movimiento tiene una intención y un contenido emocional. La educación por el movimiento, el cuerpo es un medio para educar al ser humano en su totalidad. La psicomotricidad funcional se basa en aprender haciendo en una progresión adaptada a la edad y madurez del niño. El esquema corporal es fundamental para el desarrollo de la identidad y la conciencia corporal. Este se construye a través de la acción y la relación con el entorno. Y la cuarta, motricidad inteligente, que es el movimiento que debe tener sentido y está relacionado con objetos personales y del entorno. Y la quinta, que es la interacción con el entorno. El desarrollo psicomotor es social, no ocurre en aislamiento. El niño se mueve en función de los objetos, las personas y el espacio que lo rodea. También tenemos componentes y objetivos. El esquema corporal, que es conocer y dominar el cuerpo propio. La lateralidad, que es definir dominancia manual y corporal, derecha e izquierda. La coordinación, que es controlar control de movimientos globales y segmentarios. El tono muscular, ajuste del cuerpo al entorno, ni exceso ni falta de tono. Ritmo y temporalidad, noción del tiempo, duración y sucesión. Y el espacio donde orientarse, ubicarse y moverse en el entorno. También tenemos algunas aplicaciones de su teoría que la podemos aplicar en la educación física escolar, y las actividades, por ejemplo, pueden ser para mejorar el desarrollo motor, la concentración, el autocontrol y el trabajo en equipo, y también
Podemos hacer juegos estructurados, circuitos, actividades rítmicas, dinámicas con objetos adecuados. En la psicomotricidad terapéutica, la intervención en niños con retraso en el desarrollo de trastornos de aprendizaje, como TDAH o problemas de lateralidad o coordinación. También se puede trabajar desde la vivencia corporal para mejorar funciones superiores. Y en el desarrollo infantil estimula la maduración del sistema nervioso, la integración sensorial, el desarrollo del lenguaje y la socialización. Obras que destacó Jean Le Bourge, por ejemplo, en la educación por el movimiento en el año 1966, hacia una ciencia del movimiento humano en 1971, el desarrollo psicomotor del niño de 0 a 6 años en 1981, el movimiento y desarrollo de la persona en 1995. Y una frase clave que él siempre nos dice es: el movimiento humano es significativo cuando nace de una intención y se orienta hacia una meta. Eso ha sido todo, muchas gracias.